Bien, entonces, con el tema de la diarrea tenemos dos fármacos. Uno de ellos es el viejo y querido carbón activado, la pastilla negra, que es un muy buen antidiarreico, que lo que hace es absorber toda ese agua, porque habíamos visto que precisamente la diarrea era un aumento de la... Profe, Sí, 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 dime. consulta, ¿el carbón activado no está prohibido para la venta? No, No. Ah, se vende tranquilamente. Sí, sí. ah, bien. Cada vez está menos usado, esa es la realidad. O sea, se usa, ya no se usa tanto y ahora vamos a ver por qué. Porque lo que hace es absorber el agua, todo ese aumento de la cantidad de líquido que tiene la diarrea, absorbe el agua y siempre termina, o siempre no, pero uno de los problemas es que puede llegar a terminar provocando constipación. Termina provocando constipación. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hace es transformar a la materia fecal que estaba demasiado blanda o que estaba demasiado líquida en materia fecal mucho más dura. Y que después obviamente va a ser mucho más difícil de eliminar. ¿Qué es lo que ocurre? Uno toma el carbón activado por boca, tiene que pasar por el estómago, después pasar por todo el intestino delgado, para después recién poder llegar al intestino grueso, y es donde va a actuar como absorbente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La persona se va a tomar uno, no le corta la diarrea, se va a tomar otro, y como tarda un rato en hacer efecto, por lo general se suele consumir más de lo que se debería consumir y termina provocando constipación. Otro efecto adverso que también puede tener las heces de negro, que eso es lo de menos. Que la caca sea negra en vez de marroncita, no es tanto el problema. Pero sí que puede provocar constipación. También está lo que se conoce como crema de bismuto, que es algo similar al carbón activado, pero que se usa en niños. Y también puede ocurrir exactamente lo mismo, también es un absorbente, chupa todo el agua, transforma la materia fecal obviamente en mucho más dura y va a ser mucho más difícil precisamente de poder eliminar. Y también tenemos otro fármaco diferente, que es la loperamida. La loperamida, si bien también puede provocar constipación, pero es muchísimo menos frecuente que provoque constipación. Por lo tanto, en ese sentido es mucho más seguro, porque obviamente si yo tengo diarrea, quiero que se corte la de diarrea, pero tampoco quiero que obviamente haya constipación, que es lo contrario. Ahí llegó Miriam. Yo, yo, fium. Así no, karate no. A la patada, ¿cómo es? Yo me porto bien con Miriam por las dudas. Y menos ahora que está en Buenos Aires. Profe, Bien. la tengo cerca, tenga cuidado, ¿eh? Bueno, pero no saben dónde vivo. Ah. Yo estoy como a 20 y pico de kilómetros. No, sí, como 25 de kilómetros de Capi. Así que. Pero por la duda, ¿viste? Así que bueno. Obviamente la loperamida no actúa como absorbente, lo que hace es frenar un poco las contracciones del intestino, con lo cual obviamente también va a cortar un poco, corta la diarrea sin tanto problema, sin el peligro de que de que se pueda transformar en una constipación. De todas maneras, sí puede provocar constipación, pero es muchísimo menos frecuente que obviamente el carbón activado. Quizá por ese motivo, Chechi, es que ya no se usa tanto, ya no se usa tanto el carbón activado, porque obviamente desde que apareció este otro fármaco que también es muy, pero muy efectivo precisamente para las diarreas,
Manera de tomarlo. Acá también hay una forma particular. Y acá, 2 juntas. Se toman 2 comprimidos juntos y después se va evaluando. Cada 6 horas, si la diarrea continúa, me puedo tomar, pero ahora uno solo, ya no 2. 2 de arranque. Si a las 6 horas la diarrea continúa, otro más, pero ahora uno solo. Y así, y recordemos siempre que si esa diarrea pasaron 2 días y no se pudo controlar, no se autolimitó, y sobre todo si está acompañada de vómitos, siempre consulta. Mejor me como un queso cremoso y se termina más rápido. También, ¿por qué no? Para que el queso cremoso es queso duro, ¿no? Que el queso cremoso. Bien, como vieron, diarrea también es bastante sencillo, siempre con la recomendación, por más que la persona solita, después de tener 2 días de diarrea, se va a empezar a sentir mal y realmente quizás busque consultar con el médico. Desde la farmacia también nosotros le deberíamos decir, mira, si la diarrea dura más de 2 días, por favor consulta con el médico, porque obviamente puede provocar o puede haber también una deshidratación. Y recordemos que después remediar la deshidratación va a ser muchísimo más difícil. Bien, vamos a continuar un poquito con los otros fármacos. Acá tienen la loperamida, el carbón activado. Fármacos antiflatulentos. Obviamente para eliminar los gases. Es muy frecuente en los niños chiquititos, en los bebés que suelen tener muchos cólicos, suelen tener muchos cólicos, y que eso les hace doler la pancita. Precisamente se utilizan estos fármacos antiflatulentos para disolver los gases y que y que el niño esté un poco más cómodo. Desarrollan un efecto espasmolítico antiflatulento, disminuyendo la tensión, A raíz de ello se produce una liberación de gas por vía oral o rectal, los platos, que alivia mucho la distensión y el meteorismo digestivo. ¿Cuáles son esos fármacos que se utilizan? Tenemos la simeticona. El nombre comercial más conocido de la simeticona es el factor Ag. Por lo tanto, me río con los comentarios de Miriam. El factor Ag, que también viene en comprimidos para personas adultas y en gotas para los niños. Y la simeticona o factor Ag también es un fármaco que se utiliza mucho para, ¿se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Precisamente para la dispepsia. Bien. Y ahora tenemos precisamente el estreñimiento o constipación, que obviamente es lo contrario de la diarrea. Y acá también tendríamos que hacer, obviamente, como una especie de clasificación, porque no es lo mismo una persona que tenga una constipación aguda, que tiene un hábito evacuatorio relativamente normal, y que de golpe no puede ir del cuerpo. Diferente también es una persona que tenga una constipación crónica, que le cuesta mucho. Y acá hay que hacer también una definición de lo que es la constipación. ¿Por qué?
Porque esto está muy relacionado precisamente con el hábito defecatorio. Hay personas que van al baño una vez por día, 2 veces por día, algunos cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días. Lo normal es hasta una vez por semana. Pero esto no significa que haya constipación, porque para que haya constipación, y precisamente lo contrario de lo que es la diarrea, la característica de la constipación es la dureza, que las heces son duras y difíciles de eliminar. Si yo tengo, si me pasa todos los días lo mismo, tengo ganas de ir al baño, pero que no sale, o que sale difícil y que son muy duras, eso es constipación. No ir por 3 días al baño, eso no es constipación. Obviamente, si la persona va de cuerpo todos los días, pasan 2 o 3 días y no va, y cuando va, esas heces son duras y difíciles, obviamente ahí sí hay una constipación. Obviamente, cuando hay una constipación, ya vimos que hay las heces duras. Lo ideal siempre es aumentar el consumo de líquido. Agua. ¿Por qué? Porque si esas heces están demasiado duras, si yo les agrego agua, el cuerpo no va a ser capaz de absorber toda esa cantidad de agua y va a terminar transformando las heces en algo un poco más blando y más fáciles de eliminar. Otra medida que también es bastante importante y que ayuda muchísimo es el aumento de consumo de fibras alimentarias, como el salvado, algunas frutas. Ahora, si con ninguna de estas medidas que se consideran como medidas higiénico-dietéticas se soluciona, bueno, quizás ahí sí se recurrirá a los laxantes. Y dentro de los laxantes vamos a ver que tenemos varios grupos de laxantes, fibras de la dieta o laxantes formadores de volumen, como la celulosa o derivados de la celulosa, salvado, metilcelulosa, carboximetilcelulosa, varios de ellos. En la farmacia seguramente los vamos a encontrar como granulados, como por ejemplo la Giolax, que son todos unos granulitos, las mermeladas, las tortas de fruta, cualquiera de ellos. Lo único que hacen es aportar volumen. Cuanto más grande, más fácil de eliminar también. Y también le baja la consistencia. Con lo cual, ayuda a una buena eliminación de las heces. ¿Cuál es el inconveniente quizás con este tipo de laxantes? Es que pueden provocar urgencia defecatoria. Sobre todo la torta de frutas o las mermeladas, suelen provocar urgencia defecatoria. O sea, lo recomendable siempre es que se consuma de noche para poder tener una buena defecación a la mañana siguiente. O por lo menos esperar un ratito, no tomárselo y salir de casa, porque en cualquier momento se viene el hecatombe y hay que salir corriendo. Profe, me voy. Ahí Bueno, después veo el video. Chao, dale, chao. dale. Nos vemos. Entonces, es una buena recomendación que yo le puedo dar a esa persona en la farmacia. Ojo, trata de tomarlo a la noche, si no vas a hacer nada, trata de quedarte en casa, porque sí te puede provocar, obviamente, esto de la urgencia defecatoria. Después tenemos
otro grupo que se denominan los laxantes estimulantes. Fíjense que yo estoy hablando del segundo grupo, pero acá tiene la C, y me salté uno, no. Ahora explico por qué. ¿Mm? ¿Qué es lo que hacen este tipo de fármacos? Precisamente estimular la contracción del intestino para que el contenido pueda progresar y salir mucho más fácil. ¿Mm? Difenilmetano, antraquina, aceite de ricino, cinismo, no importa. Sí, esos nombres son impronunciables. Después van a ver que nos vamos a acostumbrar a venderlos por el nombre comercial, pero bueno. Recuerden que, por ejemplo, el que más se utiliza dentro de este grupo es el picosulfato de sodio, que viene en todo tipo de presentación. Grajeas, perlas, gotas, en chiclets. Cualquiera de ellos sirven y realmente hacen que haya también, pero la contra es que estos también pueden provocar urgencia defecatoria y aparte también pueden provocar dolor, ese típico dolor cólico que aprieta, aprieta, aprieta y suena, aprieta, aprieta, aprieta y suena. Profe, consulta, en este laxante estimulante estaría el Dulcolax, ¿verdad? No. Ese, Ah. el Dulcolax es picosulfato, sí, sí. Bien, y por último, teníamos los laxantes osmóticos, como las sales de magnesio, sales de sodio, potasio, disacárido, como lactulosa, glicerina, sorbitol. Este tipo de fármacos siempre se van a dejar para el final, porque van a provocar muchísima diarrea y una diarrea acuosa, y que por lo general, este tipo de laxantes se utilizan cuando se requiere lo que se conoce como limpieza colónica. ¿Para qué quiero hacer una limpieza colónica? Limpiar, sacar toda la materia fecal del colon, porque lo más probable es que se pida algún ¿Una estudio. colonoscopia para Exactamente, hacer eso? exactamente, para hacer una colonoscopía, para hacer un colon por enema, para hacer a veces también se pide para las radiografías de abdomen y para las ecografías de abdomen también. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se está haciendo ese tipo de estudios, voy a estar buscando algo que pueda ser patológico en el intestino. Y como en una radiografía la caca va a salir del mismo color que un pólipo, por ejemplo, que es lo que supuestamente estoy buscando, va a quedar todo blanquito, en la radiografía no voy a poder distinguir si es una cosa o la otra. En la endoscopía también se suele pedir, obviamente, porque va a ir a una camarita mirando todo por dentro, y la caca me va a tapar todo. Entonces, obviamente, se pide este tipo de limpieza colónica precisamente para eso. Obviamente, no es que nos sirva como laxante va a servir, pero el problema es que realmente también se pierde demasiado, demasiado líquido con esto. Entonces, una cosa es una vez, porque hay que hacer una limpieza colónica, y otra cosa es utilizarlo siempre, porque supongamos que esa persona tiene una constipación crónica. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que pasa un poco con los laxantes? Lamentablemente, los laxantes es un grupo de fármacos que se mal utiliza intentando adelgazar.
y se abusa demasiado de este tipo de fármacos. Para adelgazar hay que perder grasa, no caca. El problema, se ríe Chechi, pero es así. Obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Con el abuso de los laxantes, sea obviamente con los osmóticos, se va a perder muchísimo líquido. Claro, después de hacer tanta caca y después de eliminar tanto líquido, si yo me subo a la balanza, sí voy a pasar menos. Pero me van a faltar el líquido tan importante que tenemos en el cuerpo. Porque no es que se va únicamente lo del intestino, se va a ir el líquido de todo el cuerpo. Bueno, profe, pero tomamos el laxante y nos tomamos un vaso de agua, capaz que hace efecto igual, ¿o no? Se va a ir el agua también. Y no vas a parar un segundo. Después vas a estar en problema porque arde después la salida de tanto. Pero sí, se mal utiliza mucho. Es más, me contaba, la otra vez charlando con una amiga conocida que trabaja en una farmacia, que son de esas farmacias que tienen como estanterías, donde uno va caminando por la farmacia y como si una especie de supermercado, bueno. Y me contaba que, claro, los laxantes están ahí en las estanterías y que se los chorean, sacan el contenido de la caja, dejan la caja y se llevan. Pero sí, es uno de los fármacos que se mal utiliza. Se mal utiliza. Profe, una consulta. Sí, Vio que antes se usaban esos tipo taponcitos de jabón que se hacían para los bebés. ¿En los adultos es efectivo? el supositorio, decís vos. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, algunos sí, y dependiendo para qué tipo de constipación. E incluso para algunos tipos de constipación también hay las enemas. Ah, Cuando hay bien, un bien. bolo fecal, que ya Sí. la materia fecal que está ahí retenida se hace una pelota y no hay manera de sacarlo, ahí sí, porque eso lo va rompiendo. Y si Ah, bien, no, bien, bien. peor todavía. Sí. Se hace un enema y con el dedito se Ah, va ese me sacando. parece que es más efectivo, me parece. No es muy grato, te aviso, ¿eh? No sé, no, no, yo igual no era mía la pregunta. Era del espectador que tengo que hizo la pregunta. Ahora cuando le diga que ese es más efectivo, no sé si va a estar de acuerdo, pero bueno. Parece para el bolo fecal, no para la constipación. ¿Eh? Pero bueno. Bien, y por último nos quedan los benditos y queridos antiespasmódicos, que precisamente es para el dolor cólico, ese dolor que aprieta, 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 aprieta y suelta. Aprieta, aprieta, aprieta y suelta. ¿Qué es lo que tomamos siempre para eso? Para ese tipo de dolor. Vamos que la propaganda de la tele nos inunda con eso. Hay dos marcas comerciales muy conocidas. Panza, zapán, pancita. Bien, se lo digo yo. Tenemos, obviamente, la buscapina y el sertal. Buscapina y sertal. La buscapina
El fármaco. El fármaco se denomina iosina. El Sertal se denomina propinoxal. Pero seguramente nosotros lo vamos a ver siempre en la farmacia como Buscapina o Sertal. Los dos son de venta libre, no hay ningún inconveniente, pero siempre vamos a tener que recomendar que es uno o el otro, nunca los dos juntos, porque es al cohete. Uno u otro. Los dos hacen exactamente lo mismo y de la misma manera. Bien, con esto ya cerramos toda la parte de digestivo. Como vieron, digestivo hasta ahora es una de las cosas de todos los días y o sea, todos los días en la farmacia, por ser de casa no, excepto por ahí si tenemos un poco de acidez. Son cosas muy fáciles, muy sencillas, porque todos en algún momento hemos tenido alguna de estas cosas. ¿Se acuerdan que arrancamos hablando de la dispepsia, el famoso empacho, la acidez frecuente, la acidez ocasional, y ya me parecía raro que no me apareciera el cartelón. Vómitos, diarrea, constipación y dolor de panza, el dolor tipo cólico. Todos en algún momento hemos tenido algo de esto y más o menos es algo que uno siempre está bastante más canchero con todo este tipo de medicamentos porque la gran mayoría o son todos de venta libre, se consiguen sencillamente y también la propaganda nos inunda de todo este tipo de fármacos. ¿Dudas? Vamos que nos quedan como 6 minutos todavía. Cami, Martín, More, Meli, Axel. Bien, More. Axel, te perdiste la mitad porque te conectabas y se te desconectaba cada rato, así que bueno, después va a estar el video en el aula, así que lo mismo, obviamente, para todos los que... Sí, profe, Sí, tuve problemas con el internet. sí, te acepté un montón de veces, por eso... Pero bueno, no te preocupes que vos ya sabés que después va a estar el video. Igual, lo mismo para Miriam, que pudo compartir un ratito nada más, y para todos los que después vean el video, recuerden, vuelvo a repetir y lo voy a repetir hasta el cansancio, este módulo va a estar abierto hasta el viernes, así que tienen toda esta semana para descargar y guardar el material. A partir de la semana que viene va a estar todo cerrado, menos obviamente el de respiratorio, que es el que arrancamos la semana que viene. En el aula ya está habilitado el coso, el cuestionario. Que tengan una muy linda semana. Nos vemos el Nos viernes que vemos, viene. profe. Chao, Chau, chao. chau.